La paz del Señor. Me alegro de todo corazón de saludarte. Estamos empezando el tiempo maravilloso del Adviento y hay una palabra hoy de Jesús que es muy importante, que es: voy yo a curarlo. Esta es una palabra muy importante porque nos indica qué va a pasar en este Adviento. Voy yo a curarlo quiere decir, en este Adviento va a venir Jesús a sanar a la humanidad. Va a venir Jesús a sanarme también a mí en todo aquello que necesite ser sanado. Y luego hay otra palabra muy importante que es: no soy digno de que entres en mi casa, que indica la humildad con la que tenemos que recibir al Señor. Estamos a lunes 2 de diciembre. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Dice así: En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pues este es el Evangelio de hoy. No sé si se me nota en la cara. Seguramente sí que se me note un poco. Soy una persona que cuando tengo algún disgusto, generalmente, aunque intente disimularlo, se me nota en la cara. Las personas que me conocen bien, cuando tengo un disgusto, nada más verme la cara dicen: padre, ¿qué le pasa que está disgustado? Porque hay personas que consiguen disimular bien sus sentimientos y hay otras personas que no conseguimos disimular nuestros sentimientos, y cuando estamos disgustados, pues aunque quieras disimularlo, se te nota, sobre todo las personas que te conocen bien.
Entonces he tenido un disgusto hoy y estoy un poco afectado. He querido decíroslo, porque muchas veces cuando tienes un disgusto y lo dices, lo exteriorizas, muchas veces es el primer paso para que se te empiece a pasar, decirlo. Estoy disgustado. Por ejemplo, si yo tengo un disgusto y no digo nada, me lo callo, pues fácilmente luego pueda explotar. Es decir, como tengo ese disgusto por dentro, pero estoy callado, me lo estoy conteniendo, pues a lo mejor, sin venir a cuento, respondo mal a un hermano de comunidad, o hago un mal gesto, pongo una mala cara, o hablo de manera inadecuada, o digo palabras que pueden hacer daño a otro. Eso me pasa. Como lo tenga ahí dentro y no lo diga, fácilmente me puede pasar eso. Sin embargo, si lo digo, muchas veces ya como que esa olla a presión empieza a perder presión y se me empieza a pasar. Te voy a decir cómo suelo actuar yo. Cuando estoy disgustado, especialmente si estoy disgustado con una persona, en el momento que estoy disgustado, no se lo digo a esa persona. No se lo digo porque si yo voy y le digo estoy disgustado contigo, como estoy disgustado, seguramente se lo voy a decir mal, se lo voy a decir con poca caridad. Y posiblemente va a surgir una discusión. Entonces, generalmente, cuando estoy disgustado, lo que suelo hacer es contárselo a otra persona de confianza, con la que no estoy disgustado. Entonces, al contárselo a otra persona, como ya lo saco, lo exteriorizo, se me empieza a pasar el disgusto. Me empiezo a tranquilizar. Cuando yo noto que ya estoy completamente tranquilo, que muchas veces no es el mismo día que he tenido el disgusto, sino que es a veces al día siguiente. Generalmente la noche para mí es muy reparadora. Generalmente si tengo un disgusto, cuando me levanto por la mañana ya se ha pasado mucho el disgusto. A no ser que sea una cosa muy grave, muy preocupante. Sabes, a todos nos pasa que hay problemas que no se nos van en una noche. Pero la mayoría de las cosas que muchas veces nos disgustamos por cosas que no son para tanto, eso tenlo siempre en cuenta. Muchas veces nos disgustamos por cosas que no son para tanto. Pero el demonio azuza, aviva el fuego del disgusto. Porque el demonio quiere que discutas con las otras personas de tu comunidad, de tu familia, de tu parroquia. Quiere que discutas, que haya palabras hirientes, que haya enfrentamientos, que haya enfados, que haya enemistades, que haya faltas de caridad, que no haya una unión profunda. Él intenta romper esa unión profunda. Entonces, muchas veces de algo que es poca cosa, el demonio te empieza a azuzar por dentro el fuego para que tú te disgustes mucho más de lo que en realidad merece la cosa que ha pasado. Entonces muchas veces, como son cosas pequeñas, cuando me levanto por la mañana,
ya se me ha pasado el disgusto. Bueno, cuando ya veo que yo estoy totalmente tranquilo, entonces suelo ir a hablar con la persona con la que he tenido la dificultad. Si es que ha sido con una persona, si es un disgusto que no es con una persona, como en este caso, que no es un disgusto con una persona, pero estoy disgustado, ya se me está pasando, pero porque lo he hablado y me ha venido bien. Pero si no es con una persona, pues ya está, se me ha pasado, pues ya está. Si es con una persona, cuando ya se me ha pasado completamente el disgusto, que yo noto claramente dentro de mí que voy a poder hablarlo con tranquilidad y decirlo con palabras suaves, con palabras adecuadas, de manera que no sea hiriente, de manera que sea delicado. Entonces, cuando yo noto que ya lo puedo decir de esa manera, pues lo digo. Voy a la persona y se lo digo. Le digo, mira, me ha pasado esto. No estoy contento con una cosa que está haciendo la cámara. Y la voy a decir. Vamos a ver. La voy a decir que no me haga esto a la cámara. Ahí estoy más contento. Entonces, es que está un poco rota la cámara. Entonces, cuando ya noto que voy a poder decirlo con toda tranquilidad, como te estaba explicando, entonces ya voy y se lo digo a la persona. Pero con mucho cuidado de decirlo con tranquilidad, con mucho cuidado. Y con delicadeza, porque muchas veces cuando tú tienes que hablar con una persona, una situación que ha sido un poco conflictiva, como no tengas mucho cuidado en la manera de hablarlo, cuando te pones a hablarlo, terminas discutiendo. Entonces, siempre ten presente que cuando tengas que hablar con una persona de un tema por el que os habéis disgustado o que no estéis de acuerdo, tienes que ir con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Porque el demonio va a intentar que cuando toquéis el tema, empecéis a hablar con tranquilidad, pero luego poco a poco os vayáis encendiendo y terminéis discutiendo. Y el demonio intentará que terminéis discutiendo cuanto más fuerte mejor. Entonces ten cuidado, ten mucho cuidado cuando vayas a hablar con otra persona de un tema un poco conflictivo, un poco delicado. Mira a ver muy bien cómo lo vas a hablar. Y luego, si empiezas a hablarlo y ves que se empieza a dificultar la conversación, que se empieza a enredar, que uno de los dos o los dos os empezáis a alterar, no sigas. Deja la conversación. Déjala de la manera más suave que puedas, pero no sigas, porque como sigas, si empezáis a alteraros y sigues, vais a acabar más enfadados cada vez. Y cuanto más sigáis, más os vais a alterar y más vais a decir cosas que no pensáis de verdad. Lo decís, lo dices y lo digo porque en ese momento estás enfadado y no piensas con claridad. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, aunque es una cosa que no es tocante al Evangelio de hoy, sin embargo, esto que te he compartido sobre cómo afrontar un disgusto, creo que te puede ayudar para tu vida de comunidad, de familia, en la parroquia, en tu grupo de oración, para la convivencia con las otras personas. Dice Jesús
voy yo a curarlo. Esto es el Adviento. El Adviento es Jesús que viene a curarnos. ¿Y cómo tenemos que vivir nosotros esa realidad de que Jesús viene a curarnos? Pues tú lo puedes vivir como si tal cosa. Bueno, pues ya está, pues Jesús viene a curarme, pues qué bien. O te puedes admirar. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jesús venga a mí, a mi vida, a mi casa? ¿Cómo es posible? Señor, no soy digno de que vengas a mí. ¿Pero quién soy yo? ¿Pero cómo eres tan bueno conmigo, Señor? Esta profundísima humildad y admiración de que Dios viene a mí. Si nosotros vivimos con una gran humildad y admiración que Dios viene a mí, esto nos hará muy felices. ¿Por qué? Pero Dios mío, pero Dios viene a mí. Y entonces el corazón se llena de alegría. Pero si dices, bueno, normal, Dios viene, pues ya está, pues normal. Pues como no lo valoras, no te das cuenta de que esto es una cosa, una locura. Es una locura que Dios venga a ti. Porque es Dios y tú y yo no somos nada. Es una locura que Dios venga a nosotros, venga a pedirnos amor, venga a darnos amor, venga a hacerse uno con nosotros. Esto es una locura de amor de Dios y una locura de humildad de Dios. Entonces, nosotros ante eso tenemos que vivir maravillados. Tenemos que vivir en cierto modo locos de alegría. Porque ¿cómo es posible que Dios me ame tantísimo? Que es que me ama con locura, viene a mí. Pero bueno, pero soy la persona más afortunada del mundo. Y luego tenemos que recibirle con una fe muy profunda, que María, nuestra Madre, es la que nos va a enseñar a recibir al Señor con una fe muy profunda. Me gustaría ahora comentar un poquito la oración colecta. Os dejo en la entrada de hoy también la primera lectura. Yo creo que durante todo el Adviento os voy a ir dejando junto con el Evangelio todos los días la primera lectura, porque las primeras lecturas del tiempo del Adviento son muy importantes y son muy provechosas espiritualmente. Entonces, yo te invito mucho a meditar en el tiempo del Adviento la primera lectura. Pero hoy no la voy a comentar esta primera lectura. Voy a comentar la oración colecta de este lunes primero de Adviento, que dice así: concédenos, Señor, Dios nuestro, esperar vigilantes la venida de Cristo. Esta es la actitud del Adviento. Esperar vigilantes la venida de Cristo. Para que cuando llegue y llame a la puerta, esto es precioso, para que cuando llegue y llame a la puerta. ¿Qué va a hacer el Señor cuando llegue? El Señor cuando llegue va a llamar a la puerta de tu corazón. Durante todo este tiempo de Adviento
Dios en persona va a llamar a la puerta de tu corazón. Para que cuando llegue y llame a la puerta, nos encuentre velando en oración y cantando con alegría sus alabanzas. Fíjate cómo nos tiene que encontrar el Señor, velando en oración. El Adviento es un tiempo para velar en oración. El Adviento es un tiempo para orar mucho. Tenemos que intentar en este Adviento cuidar especialmente el recogimiento y la oración. Procura cuidarlo mucho. El recogimiento de los sentidos y la oración. Procura no dispersarte. Procura vivir en este Adviento más centrado en Dios, más pendiente de Dios y orando más. Y además de velando en oración, cantando con alegría sus alabanzas. Que este tiempo del Adviento sea un tiempo para cantar con alegría, las alabanzas del Señor. El Adviento es un tiempo de alegría. Es más todavía la Navidad. Más la Navidad. Pero también el Adviento es un tiempo de alegría, porque como es un tiempo de esperanza, de gran esperanza, porque el Señor viene, siempre cuando en el corazón hay esperanza, hay también alegría. Evidentemente, cuando la esperanza se transforma en una realidad, la alegría es mucho mayor. Pero la esperanza ya es una cierta posesión de aquello que se espera. Así lo explica muy bonito San Juan de la Cruz. El que espera, el que tiene esperanza, de alguna manera ya empieza a poseer aquello que espera. Porque como la esperanza cristiana es una esperanza cierta, es decir, yo puedo tener esperanza en que me van a nombrar el sacerdote más importante del mundo. Entonces tengo esperanza, muy bien. Pero esa esperanza no es una esperanza cristiana. Esa esperanza es una cosa de mi cabeza. Y entonces esa esperanza no hace que yo ya empiece a poseer eso que tengo esperanza de que ocurra. No. Pero la esperanza cristiana es diferente, porque la esperanza cristiana tiene certeza de que va a obtener aquello que espera. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Tenemos certeza de que lo vamos a obtener si por nuestra parte nos disponemos bien. Depende de nosotros. Pero si nosotros perseveramos en la esperanza, tenemos certeza de que lo vamos a obtener. Y por lo tanto, la esperanza es el inicio ya de la posesión. Cuando yo tengo esperanza de que voy a estar en el cielo para siempre, esa esperanza me empieza a hacer pregustar ya el cielo. Y así con todas las promesas divinas. Y por eso el Adviento es un tiempo de alegría, porque la esperanza cristiana, como ya es posesión, aunque no total, ya es alegría. Así que vivamos este tiempo de Adviento también con una profunda alegría. Esto es todo por hoy. Me alegro de haberos contado que había tenido un disgusto. Primero porque me ha venido bien para que se me pase. Y segundo, porque así veis también que el Padre David, aunque sale en internet y parece una persona que siempre está
contenta y siempre bien. No, no. El padre David, como todas las personas de este mundo, tiene días buenos, tiene días malos, tiene virtudes, tiene pecados, y por eso me confieso con frecuencia porque quiero ser santo, pero no lo soy. Ahora no pierdo la esperanza, porque Dios lo puede todo. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Me ha alegrado mucho de estar contigo. El Señor te bendiga, María te bendiga.